21 secretos ocultos de la geografía de Tamaulipas. El estado de Tamaulipas abarca desde las costas del Golfo de México hasta la Sierra Madre Oriental, lo que ha determinado la variedad de sus climas, así como sus actividades productivas. Tamaulipas destaca por ser uno de los principales motores de la industria manufacturera mexicana, pero además, la naturaleza quiso que fuera un estado rico en petróleo y gas natural, por lo que la industria energética ha marcado buena parte de su historia reciente. Por todos esos motivos geográficos y económicos, Tamaulipas es un importante receptor de inversiones extranjeras y precursor de algunos de los elementos más conocidos de la identidad mexicana. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Corazón industrial y estratégico del noreste mexicano. Tamaulipas se ubica en el extremo noreste de México, una región cálida y húmeda atravesada por el Trópico de Cáncer, donde predominan selvas y bosques de niebla, lagunas y ríos caudalosos, llanuras costeras y cordilleras montañosas. Su capital es Ciudad Victoria, pero su ciudad más poblada es Reynosa. Se trata del séptimo estado más grande de México. Cuenta con una extensión de 80,000 kilómetros cuadrados, territorio más grande que países como República Checa, Panamá o Irlanda. Su población alcanza los 3.5 millones de habitantes. A lo largo de la frontera con Estados Unidos, en ciudades como Matamoros y Reynosa, se encuentran los parques industriales más grandes e importantes del noreste mexicano. Son 18 cruces fronterizos los que conectan Tamaulipas con Texas, pero el más sobresaliente es el puente internacional que conecta Nuevo Laredo, Tamaulipas, con Laredo, Texas. Nuevo Laredo, además, es el destino final de una de las autopistas más importantes de México, la cual enlaza la frontera norte con los circuitos industriales de la región central del país. 2. ¿Por qué Tamaulipas tiene esa forma geográfica tan singular? Al ver un mapa de Tamaulipas, lo primero que llama la atención es su forma geográfica, con esa especie de franja estrecha que se extiende de manera peculiar hacia el noroeste. Se le conoce como la frontera chica. Para entender por qué Tamaulipas tiene esta delimitación territorial tan singular, hay que remontarnos a la historia. Durante el virreinato de la Nueva España, este territorio llevaba por nombre Provincia de Nueva Santander, en homenaje a la tierra natal del conquistador español y primer gobernador de la región, José de Escandón. Nueva Santander incluía el actual territorio de Tamaulipas, además de la región oriental de Nuevo León y la parte sur de Texas, hasta el río Nueces. En ese entonces, su forma geográfica era distinta. Era como dos grandes regiones circulares, una encima de la otra, entrelazadas por un corredor central más estrecho. Sin embargo, los impulsos expansionistas de los tejanos y el Tratado de Guadalupe Hidalgo, mediante el cual México perdió la mitad norte de su territorio, tras la guerra con Estados Unidos en 1848, determinaron la forma actual de Tamaulipas. Aunque en un principio México peleó para que la frontera entre ambos países estuviera determinada por el río Nueces, Texas se impuso y la frontera quedó más abajo, en el cauce del río Bravo. 3. ¿Por qué el río Bravo es tan importante para Tamaulipas? El río Bravo nace en las montañas de Colorado, de donde desciende por Nuevo México, hasta llegar a Texas. Cuando cruza por la zona metropolitana de Ciudad Juárez, El Paso, el río Bravo se desvía hacia el sureste para luego desembocar en el Golfo de México. Es así como se convierte en una frontera natural entre México y Estados Unidos. El río Bravo es una valiosa fuente de agua para toda la frontera. Su caudal es fundamental para el riego agrícola, la ganadería y la actividad industrial de Tamaulipas, asimismo como fuente de agua potable para la población. La cuenca del río Bravo, además, ofrece agua dulce a las más de 450 especies de aves migratorias y residentes que lo usan como un corredor biológico. 4. ¿Por qué la presa Falcón es tan importante para Tamaulipas y Estados Unidos? La presa internacional Falcón es un símbolo de la importancia que el río Bravo tiene para los dos países, ubicada al noroeste de Tamaulipas y construida entre los años 1950 y 54 para la irrigación de tierras agrícolas, el control de inundaciones y la producción de electricidad a ambos lados de la frontera. La obra estuvo a cargo de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, un organismo binacional creado entre México y Estados Unidos,
para la aplicación de los tratados sobre el derecho al agua entre ambas naciones. Del lado mexicano, la presa colinda con el municipio de Guerrero, Tamaulipas, mientras que del lado estadounidense se encuentra el condado de Starr, Texas. Ambos están enlazados por el puente internacional Falcón, el único paso entre México y Estados Unidos, libre de cuotas. 5. ¿Por qué el puerto Bagdad fue clave para la historia de Tamaulipas? Hasta finales del siglo XIX, en la desembocadura del río Bravo, existía un famoso puerto comercial que, en su mejor momento, alcanzó una población de 15,000 habitantes. Se llamaba Puerto Bagdad. Durante casi medio siglo representó uno de los puertos comerciales más importantes del México independiente. Curiosamente, fueron las tropas estadounidenses, durante la guerra entre México y Estados Unidos, de 1848, las que bautizaron al poblado con el nombre de Bagdad, debido a la presencia de numerosas dunas de arena que le recordaban a la ciudad de Medio Oriente. A Puerto Bagdad llegaban barcos de gran calado que anclaban a cierta distancia de la playa. Luego, embarcaciones de menor tamaño ayudaban con el desembarco de mercancías y su posterior traslado, por tierra o por el río Bravo, hasta las ciudades del interior de Tamaulipas, como Matamoros y Nuevo Laredo. El puerto alcanzó su máximo esplendor comercial entre los años de 1861 y 65, los cuales corresponden con el periodo de la Guerra de Secesión en Estados Unidos. Debido a que la Armada estadounidense había bloqueado los puertos comerciales de los Estados Confederados del Sur, estos aprovecharon Puerto Bagdad para mantener su comercio exterior debido a que México se mantuvo como un estado neutral durante la guerra. Fue así que los confederados mantuvieron la exportación de algodón a Europa vía Brownsville, Matamoros, Puerto Bagdad. A cambio, los estados del sur recibían medicinas, armas, municiones para continuar con la guerra. Gracias a los impuestos generados con el comercio en Puerto Bagdad, en Matamoros, se pudieron construir grandes edificios actualmente declarados históricos, como el Fuerte Casamata o el Teatro de la Reforma. Sin embargo, una vez que concluyó la Guerra de Secesión estadounidense, el puerto comenzó a experimentar un declive. Además, una serie de huracanes azotó la costa, destruyendo la infraestructura del pueblo y modificando la naturaleza de la región. Fue así que para 1898, Puerto Bagdad ya era un pueblo fantasma. 6. ¿Cuál es el origen de Tamaulipas? En 1544, el misionero franciscano Andrés de Olmos llegó al actual territorio tamaulipeco y fundó la misión de la Purísima Concepción de la Tamaulipa. Fray Andrés de Olmos estaba acompañado por cientos de familias olives, una etnia cuyo idioma ha sido complejo de clasificar del todo. De aquí parten dos versiones que existen sobre el significado de la palabra Tamaulipa, que posteriormente fue castellanizada para dar nombre al estado. Una de las versiones señala que es una palabra de origen huasteco, el idioma preponderante al sur de Tamaulipas, durante el periodo prehispánico, que se traduce al español como lugar donde se reza mucho. Otra versión, la primera en ser mencionada por el gobierno del estado de Tamaulipas en sus documentos oficiales, indica que viene de los indígenas que acompañaban a Fray Andrés de Olmos y que se traduce como lugar entre cerros altos. La misión fue fundada a las orillas del arroyo del Cojo, como muchas otras misiones que se construían cerca de corrientes de agua y donde abundaban los recursos naturales. En la actualidad, las ruinas de Tamaulipa se encuentran dentro del municipio de González, al pie de la sierra de Tamaulipas. 7. Una laguna en el corazón de Tampico. Al sur de Tamaulipas hay impresionantes lagunas fundamentales para la vida y la economía de cerca de 1 millón de personas. Se trata del sistema lagunario del río Tamesí, un conjunto de 22 lagunas distribuidas a lo largo del río Tamesí, el cual, al pasar junto a la ciudad de Tampico, se convierte en afluente del río Pánuco, poco antes de su desembocadura en el Golfo de México. Entre las principales lagunas destacan Champayán, Quintero, La Tortuga, Camalote, Mayorazgo, Chairel y La Escondida, las cuales son una fuente de suministro de agua para la población, además de producir electricidad. Otra laguna muy relevante es la Laguna del Carpintero, con una profundidad de hasta 16 metros y una extensión que abarca 50 hectáreas. Está rodeada por un espeso manglar y es hábitat natural del cocodrilo mexicano. Se estima que en esta laguna habitan alrededor de 100 cocodrilos, por lo cual está estrictamente prohibido que las personas se introduzcan al agua, medida que no siempre es respetada y que inevitablemente termina en tragedia. 8. La Laguna Madre, el espejo salado de Tamaulipas. Hace unos 7,000 años, debido a las vaivenes naturales del río Bravo, antes de desembocar en el Golfo de México, se formó un sistema de lagunas paralelo a la costa.
4.000 años después, la más grande de esas lagunas, bautizada por los españoles como Laguna Madre, quedó cerrada al mar por la formación natural de bancos de arena en sus salidas. No fue sino hasta 1967 que, por efecto del poderoso huracán Beulaj, que golpeó las costas del norte de Tamaulipas con una fuerza de categoría 5, cuando nuevamente las bocas quedaron con acceso a mar abierto. Así, la Laguna Madre empezó a experimentar la reintroducción de fauna marina, y para 1970 se construyeron las 4 escolleras que ahora permiten la conexión permanente entre el sistema lagunar y el mar abierto. En la actualidad, cuenta con un área de alrededor de casi 6.000 kilómetros cuadrados. Es la formación lagunera más grande de México. Se le considera como uno de los 5 sistemas laguneros hipersalinos que existen en el planeta y uno de los más grandes del mundo. A pesar de su extensión, la Laguna Madre tiene una baja profundidad que oscila entre 1 y 4 metros. En el fondo es posible encontrar pastos que se han adaptado para resistir a la salinidad de las aguas, y debido a los nutrientes del suelo, la fauna marina es abundante y diversa. 9. ¿Por qué el río Pánuco es una pieza clave para Tamaulipas? El río Pánuco es uno de los más caudalosos de México. Nace en las estribaciones de la Huasteca Potosina, como resultado de la unión entre los ríos Tampaón y Moctezuma. El río Pánuco, de hecho, marca la frontera natural entre el estado de San Luis Potosí y Veracruz. Su cauce serpentea por todo el norte de Veracruz, en dirección hacia el este. Antes de su desembocadura en el Golfo de México, se le unen las aguas del río Tamesí, que descienden del estado de Tamaulipas. Es en este punto cuando el Pánuco se convierte en la frontera natural entre Tamaulipas y Veracruz. A pesar de su enorme importancia para los ecosistemas de los estados que recorre, el Pánuco es también uno de los más contaminados por la intensa actividad industrial y agrícola. 10. ¿Por qué existieron 5 Tampicos? En la orilla norte del río Pánuco se levanta la ciudad de Tampico, cuya zona metropolitana alcanza una población de casi 930,000 habitantes. Tampico es una ciudad prácticamente rodeada de agua. Se ubica entre las lagunas del río Tamesí al oeste, el cauce del Pánuco al sur y las aguas del Golfo de México al este. Sin embargo, antes de que Tampico se estableciera en su punto actual, existieron otras villas y pueblos que llevaron el mismo nombre, que se traduce como lugar de perros de agua. La historia de la fundación de los 5 Tampicos se remonta a la época prehispánica con el Tampico indígena, un pueblo ubicado al sur del río Pánuco, en las inmediaciones de la actual ciudad Cuauhtémoc, también conocida como Pueblo Viejo. El segundo asentamiento fue la villa de San Luis de Tampico, fundada en 1554 por Fray Andrés de Olmos, en los mismos terrenos de la actual ciudad Cuauhtémoc, donde fundó una misión religiosa para la conversión de los indígenas al cristianismo. Sin embargo, debido a los frecuentes ataques de los piratas que incursionaban desde el Golfo de México a las poblaciones costeras, los habitantes de la villa de San Luis de Tampico tuvieron que trasladarse más hacia el sur, donde fundaron el pueblo de Tampico Joya, por su ubicación en una hondonada. Pero ya el terreno era insalubre. El coronel José de Escandón ordenó que la población fuera reubicada en otra zona más elevada, lo que dio origen en 1754 al pueblo de Tampico Alto, actual cabecera del municipio del mismo nombre, en el estado de Veracruz. Finalmente, en 1823, se fundó la ciudad de Santa Ana de Tampico, en honor al entonces presidente Antonio López de Santa Ana. La nueva ciudad se construyó en la orilla norte del río Pánuco y dio pie a que se desarrollara tal cual la conocemos hoy. 11. Los puertos que le dan vida a Tamaulipas. Tamaulipas cuenta con 3 puertos marinos relevantes para el comercio internacional: Tampico, Altamira y Matamoros, los cuales, junto con el puerto de Mazatlán, en Sinaloa, conforman un corredor económico muy relevante para el norte de México. El puerto fluvial de Tampico depende del dragado de mantenimiento para mantener la profundidad óptima de sus calados. A 35 kilómetros está el puerto industrial de Altamira. Está diseñado para recibir barcos de gran tonelaje, con grandes volúmenes de carga. De acuerdo con datos del Sistema Portuario Nacional, en 2024, el puerto de Altamira reportó más de 21 millones de toneladas movilizadas, de las cuales 7 millones fueron en carga de contenedores, más 3 millones en fluidos petroquímicos y 3.2 millones de minerales a granel. Más al norte, casi en la frontera con Estados Unidos, se encuentra el puerto de Matamoros, también conocido como el Mezquital. Es un puerto pesquero para embarcaciones medianas. También cuenta con una base naval de la Armada de México. 12. Las áreas metropolitanas internacionales de Tamaulipas. En el estado existen 18 cruces fronterizos. Sin embargo, no todos están conectados con grandes ciudades. En algunos casos, las ciudades más cercanas están a varios kilómetros de la frontera o solo hay pequeñas comunidades rurales.
Solo dos se pueden considerar áreas metropolitanas internacionales: Matamoros, Brownsville y Reynosa, McAllen. Esta última está conformada por los municipios tamaulipecos de Reynosa y Río Bravo, y por las ciudades tejanas de Hidalgo, McAllen, Parr, Álamo y Misión, las cuales forman parte del condado de Hidalgo. En conjunto, esta gran metrópoli binacional cuenta con una población de 1.7 millones de habitantes. De sus parques industriales salen productos como monitores y proyectores, autopartes, consolas, cables eléctricos, instrumentos médicos y teléfonos inteligentes, con destino hacia Estados Unidos, China, Singapur y Malasia principalmente. Por su parte, la metrópoli de Matamoros-Brownsville está conformada por la tamaulipeca Matamoros y el condado de Cameron County, en Texas, con 1.3 millones de habitantes. Matamoros cuenta con el PIB más alto de Tamaulipas. Su economía depende del comercio internacional, con fuerte inversión extranjera en los parques industriales, donde se contabilizan 122 empresas maquiladoras que producen bienes tecnológicos, partes y accesorios para autos y productos químicos. 13. El secreto territorial que permitió el surgimiento de Ciudad Madero. Ubicada al oriente de Tampico, Ciudad Madero es conocida por su industria petrolera nacional. Aquí se encuentra la refinería Francisco I. Madero, donde todos los días se producen 121,000 barriles de petróleo, por lo que un sector importante de su población se dedica a ello. La industria petrolera estuvo presente desde principios del siglo XX, con las petroleras extranjeras, Árbol Grande y El Águila. Antes de su nombre actual, Ciudad Madero era más conocida como Villa Cecilia. El nombre corresponde al de un antiguo rancho perteneciente a Cecilia Villarreal. Es por eso que cuando los habitantes de los poblados, que se encontraban en la franja costera, decidieron unirse para formar un nuevo municipio, separado del vecino Tampico, el primer nombre que pensaron fue el de Villa Cecilia. No sería sino hasta 1930 cuando se oficializaría el nombre de Ciudad Madero, en honor al héroe de la Revolución Mexicana, Francisco I. Madero, y a partir de 1938, tras la nacionalización del petróleo, la refinería cambiaría su nombre también. 14. La leyenda de Doña Cecilia que dio origen a Ciudad Madero. La leyenda más emblemática detrás de la historia de Ciudad Madero gira en torno a Doña Cecilia Villarreal, considerada la matriarca fundadora de la zona. Según la tradición, Doña Cecilia estableció una ranchería a orillas del río Pánuco, pero también hizo más que eso: ofrecía hospitalidad a viajeros, comerciantes y soldados, lo que convirtió su hogar en un refugio durante momentos históricos. La leyenda cuenta que desde su rancho partieron los milicianos mexicanos que participaron en la histórica batalla de Tampico en 1829, donde bajo el mando de Santa Anna derrotaron al ejército español. Este hecho se considera un acto heroico que consolidó la independencia mexicana y marcó el inicio del desarrollo acelerado de la región. Por eso se dice que el espíritu valiente y hospitalario de Doña Cecilia aún protege la ciudad. Esta figura ha trascendido el tiempo, siendo símbolo de fuerza femenina y de la visión comunitaria de los tamaulipecos. 15. Los 4 cultivos que dan vida a Tamaulipas. Tamaulipas se ha consolidado como una potencia agrícola en el noreste de México, gracias a la diversidad y extensión de sus cultivos. El sorgo es el principal producto cultivado en el campo tamaulipeco. Se estima que el 70% de la tierra cultivable en el estado se dedica a la producción de sorgo. Tamaulipas, además, ocupa el primer lugar a nivel nacional en producción de este grano, usado principalmente para la alimentación del ganado. Sumado a ello, el estado también cultiva maíz, caña de azúcar y naranja. En total, Tamaulipas cuenta con 1.6 millones de hectáreas destinadas a la agricultura, de las cuales 1.4 millones están sembradas activamente. 16. ¿Cómo el trópico de Cáncer influye en Tamaulipas? En Tamaulipas, la línea del trópico de Cáncer pasa por el sur de Ciudad Victoria y divide regiones climáticas fundamentales para entender la diversidad de los ecosistemas de Tamaulipas. Incluso, está señalado por unas icónicas esferas amarillas colocadas en las carreteras del estado. 17. La isla de cielo de Tamaulipas. Al sur del estado se encuentra una pequeña cadena montañosa aislada, de clima templado, conocida como la Sierra de Tamaulipas. Esta cordillera se encuentra rodeada por terrenos bajos, casi al nivel del mar, por lo que se trata de una isla serrana o isla de cielo, como se les conoce a este tipo de sierras. Los territorios que rodean a la Sierra de Tamaulipas tienen vegetación espinosa, común a las zonas tropicales, mientras que en lo más alto de la sierra existen bosques de pinos, con un clima templado y abundantes lluvias. 18. ¿Cómo la Sierra Madre moldeó el sur de Tamaulipas? La Sierra Madre Oriental recorre de norte a sur el oriente de México. A lo largo de más de 1.300 kilómetros de longitud, atraviesa varios estados mexicanos. En Tamaulipas, la Sierra Madre Oriental deja sentir su presencia e influencia, sobre todo en la región suroeste, donde se encuentra el Cerro Peña Nevada,
el punto más alto del estado con una altitud de 3.563 metros sobre el nivel del mar. En los municipios tamaulipecos de Gómez Farías, Jaumabe y Ocampo, dentro de la Sierra Madre, se encuentra la Reserva de la Biosfera, El Cielo, un vasto territorio boscoso con una enorme diversidad biológica reconocida como patrimonio desde 1987. 19. El pueblo que se fundó con 19 familias. El estado cuenta con 2 pueblos mágicos que son testimonio de su rico pasado histórico, Tula y Ciudad Mier, la primera al sureste de Tamaulipas, mientras que la segunda al norte, en la franja de la frontera chica. Ciudad Mier fue fundada en 1753, bajo el nombre de Villa del Paso del Cántaro, por 19 familias procedentes de Nuevo León y Chihuahua. Cambió su nombre en homenaje al gobernador del Reino de León, Francisco Mier y de Torre, que solía pasar la noche en este poblado cuando viajaba a Texas. Ciudad Mier forma parte de la cuenca del río Bravo. Es por eso que desde su fundación, aquí se detenían los barcos de vapor cuando subían hacia Laredo, Texas. 20. La ciudad más antigua de Tamaulipas. Tula fue fundada en 1617 por el fraile franciscano Juan Bautista de Mollinedo. Es considerada como la ciudad más antigua de Tamaulipas. Incluso llegó a ser capital del estado por un breve periodo de tiempo, entre diciembre de 1846 y febrero de 1847, aunque su importancia perduró durante todo el siglo XIX por su industria, agricultura y comercio. En la actualidad, Tula es conocida como el Olivar de México, por su vasta producción olivo, fruta usada principalmente para la producción de aceite. 21. Los 3 emblemas geográficos de Matamoros. Matamoros se encuentra en un punto estratégico que determina su importancia económica e histórica bajo 3 pilares: la frontera con Texas, el río Bravo y el Golfo de México. Justo a la frontera con Estados Unidos, Matamoros es relevante para el comercio internacional, la migración y la industria maquiladora. Su condición de ciudad fronteriza ha moldeado, además, su identidad cultural. Del río Bravo, por su parte, sus aguas son esenciales para la agricultura regional gracias a la construcción de sistemas de irrigación. Su cercanía al Golfo de México, por otro lado, le ha brindado una apertura marítima estratégica que ha sido aprovechada desde tiempo atrás para la pesca, el comercio y el turismo. Tamaulipas es un estado norteño que con su historia nos enseña el dinamismo del noreste mexicano. Su vasta extensión, que conecta la Sierra Madre con el Golfo de México, define su riqueza natural y climática, así como su potencial productivo. Con una historia fronteriza y de grandes descubrimientos, una red hidrográfica estratégica y una vocación agrícola e industrial, Tamaulipas es hoy un eje esencial del comercio internacional, el sector energético y la identidad nacional. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoIsis.